Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro Academy. Academy es nuestro espacio de seminarios online de inversiones que hacemos desde CADIEM. Creo que ya vamos por el séptimo del año. Solemos hacer estos espacios todos los meses y vamos tocando diferentes temas referente a las finanzas personales, inversiones en el mercado de valores. Para los que son nuevos o de por ahí todavía no nos conocen, nosotros, o sea, Cadiem es una casa de bolsa que ya tiene más de 20 años en el mercado de valores. Nos dedicamos a todo lo que es productos de inversión y asesoramiento financiero, ¿sí? Hoy nos va a estar acompañando uno de nuestros financial advisor, él es Andrés Chang. Chang, él es economista, tiene un MBA y ahora también está terminando un máster en finanzas en Buenos Aires. Así que súper capo, Andrés. Así que aprovechen para hacerle hoy todas las preguntas que tengan, aclarar todas sus dudas, porque vamos a poder aprender muchísimo de él. Y bueno, antes de darle la palabra, me gustaría darles algunas indicaciones en cuanto al seminario. Él va a arrancar con su presentación y más o menos al final solemos dejar un espacio para las preguntas. Si bien ya tienen ustedes habilitados ahí el chat, donde a medida que él presenta ya le pueden ir escribiendo, así después no se les pasa, y al final él va a ir respondiendo cada una de sus dudas. Este seminario va a estar siendo grabado y la grabación le vamos a pasar claramente al final a sus correos. Así que bueno, adelante, Chang, te cedo la palabra y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Ara. Muchas gracias a todos. Un placer compartir este espacio con ustedes. Un espacio de aprendizaje donde vamos a conversar un poquito sobre las bondades de la bolsa de valores para las empresas, algunos instrumentos que son bastante interesantes, que están habilitados para que las empresas puedan optimizar sus recursos. Y vamos a tocar también un punto no menor, que es el tema del grado de inversión, ¿verdad? Cómo las empresas tienen que estar preparadas para poder aprovechar al máximo esta clasificación que se nos había otorgado, ¿verdad? Nos vamos a arrancar un poquito ahí con la presentación ahora. Sí, ahí puedes ya compartir pantalla, Chang, con nosotros. Ok, ahí se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. Se ve. No sé si quieres poner pantalla completa. Vamos a poner. Ahí está, buenísimo. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con el tema del grado de inversión, ¿verdad? Como muchos saben, hace un par de meses Paraguay alcanzó el grado de inversión gracias a una de las calificadoras más importantes que le otorgó la calificación, digamos, la calificación mínima como para tener esa clasificación de grado de inversión, ¿verdad? Esta calificadora es la agencia internacional Moody's. Entonces, con esto nosotros pasamos a estar en la vidriera del mundo, ¿verdad? Como para que inversionistas internacionales, fondos de inversión de afuera, bancos de inversión de afuera, le puedan ver a Paraguay como un país interesante como para invertir, ¿verdad? La calificación de riesgo, ¿qué es lo que indica? Indica básicamente el riesgo asociado a la capacidad que tiene un emisor, sea un país, o sea un emisor, una empresa privada, ¿verdad? De cumplir con sus obligaciones financieras, ¿verdad? Eh, en otros términos, el grado de inversión señala que la deuda que se emite es considerada de riesgo bajo, básicamente, ¿verdad? En cuanto a incumplimiento, lo cual hace que eso sea bastante atractivo para los inversionistas. Los beneficios que se le abren a Paraguay a lograr el grado de inversión se relacionan bastante con el acceso más amplio a los mercados internacionales de capital, ¿verdad? Incluyendo los fondos de inversión que solo pueden invertir en deuda con grado de inversión, básicamente. Entonces, la percepción de menor riesgo también hace que las negociaciones se puedan facilitar, las negociaciones comerciales y por sobre todo mejorar las condiciones ahora para el comercio internacional, como así también reducir los costos financieros. Acá tenemos un cuadro comparativo, digamos, de las nomenclaturas de las principales
calificadoras de riesgo. Como pueden ver acá, Moody's es la calificadora que nos otorgó, o sea, que nos subió de calificación como para que podamos lograr ese grado de inversión. Y después, bueno, las otras dos se mantienen todavía por el momento en doble más, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la calificación de riesgo? La calificación de riesgo país es básicamente similar a la calificación de riesgo de una sociedad emisora de títulos, ¿verdad? En donde nosotros vemos, por ejemplo, que una empresa tiene una calificación triple D o triple D menos y vemos como una calificación aceptable como para poder colocar en ese emisor, ¿verdad? De la misma manera, también los grandes inversionistas internacionales tienen una calificación mínima, ¿verdad? En donde ellos pueden invertir, que es la calificación triple D menos. Entonces, ese es el piso, digamos, del grado, como para que un país pueda tener ese grado de inversión, ¿sí? ¿Cuál es el panorama empresarial, verdad? Las expectativas para el sector privado es que eh, las empresas puedan tomar deuda a menor costo por el caudal de capital que va a venir de afuera, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Eh, el capital que va a venir de afuera va a tener, obviamente, un impacto bastante fuerte, bastante importante en nuestro país, eh, con lo cual muchas empresas tienen que cambiar, digamos, tienen que cambiar el chip, tienen que cambiar, digamos, el pensamiento, en el sentido que tienen que ser un poco más abiertos como para aprovechar al máximo este grado de inversión. Aparte de eso, eh, digamos, la deuda que pueden tomar ahora mismo las grandes empresas es bastante limitada, ¿verdad? Si una empresa, por ejemplo, quiere emitir o necesita, no sé, 300 millones de dólares, obviamente el mercado local es chico como para cubrir esa deuda que esta empresa quiere tomar, ¿verdad? Entonces necesariamente tiene que salir al mercado internacional. Entonces, este grado de inversión vemos nosotros como una oportunidad para canalizar esa necesidad de deuda que tienen muchas empresas que no pueden tomar solamente en el mercado local y tienen que acudir al mercado internacional. Estas grandes oportunidades, por supuesto, tienen también importantes desafíos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que venga un inversionista internacional y me diga, yo quiero asociarme contigo, quiero comprar acciones de tu empresa. Y culturalmente nosotros somos muy cerrados en ese sentido. Principalmente las empresas familiares no quieren abrir su capital por temor a que, no sé, un extraño venga a entrar o tomar decisiones dentro de la empresa. Yo creo que es más que nada por desconocimiento, ¿verdad? Porque para eso, digamos, está el directorio que tiene las facultades sobre la sociedad. Entonces, cambiar ese pensamiento, mirar siempre para adelante y mirar siempre, buscar siempre el crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es muy importante como para poder aprovechar esto. Se puede dar el caso también de que venga un inversionista internacional y me diga, yo quiero comprar tu empresa. Entonces yo tengo, obviamente, tengo que ir preparando mi empresa para que si en algún momento yo quiero, digamos, vender, lo pueda vender a un buen precio, por supuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo me cierro a esas dos opciones? Si yo digo, bueno, yo no me quiero asociar con nadie, yo no quiero abrir mi capital, yo no quiero vender tampoco mi empresa. El inversionista internacional puede formar un negocio similar al mío, se puede colocar frente a mi empresa, se puede colocar al lado y me puede quitar el negocio. O sea, yo me puedo quedar chico frente a ese inversionista institucional. Entonces, es por eso que nosotros decimos, tenemos que tener ese cambio de cultura, ¿verdad? Ese cambio de pensamiento y abrirnos, por supuesto, a estas grandes oportunidades que se nos van a presentar. En cuanto al panorama bursátil, eh, el mercado bursátil espera que hayan más bonos de largo plazo y también que haya más apertura hacia las acciones, por supuesto, porque acá en nuestro país nosotros tenemos muy pocas empresas que cotizan sus acciones en bolsa, muy pocas empresas
que abren su capital, ¿verdad? Es muy diferente a lo que es, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, que es un país súper desarrollado y donde el mercado de capitales está súper desarrollado. Eh, Ahí, por ejemplo, yo puedo ver de que las acciones cambian constantemente, ¿verdad? Y son súper volátiles, son súper cambiantes. En el sentido de que, no sé, ciertos rumores hacen de que los precios suban o bajen incluso bruscamente, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, eh, hay un rumor de que Elon Musk va a comprar X empresa, entonces la cotización de las acciones de esa empresa se disparan. O después sale otro rumor de que finalmente no va a comprar y se desploman los precios de las acciones, ¿verdad? Acá en nuestro país nosotros tenemos un panorama muy diferente por el hecho de que nuestro mercado accionario no está tan desarrollado todavía. Por lo que mencioné hace rato, de que hay muy pocas empresas que abren su capital y que cotizan sus acciones dentro del mercado de valores, ¿verdad? Entonces, por eso acá es que los precios de las acciones son bastante, digamos, bastante horizontales en el sentido de que los cambios que se van a dar se dan de una manera bastante lenta, ¿verdad? Bastante regulada. Eh, y lo que mencioné hace rato, el cambio cultural y financiero, ¿verdad? Como para abrir el capital a nuevos inversionistas. Y por supuesto, el mercado también tiene que estar preparado para poder recibir las inversiones de afuera, ¿verdad? Y no solamente el mercado bursátil, sino todo el mercado paraguayo, porque si yo hoy me voy a un banco de inversión y le digo, mira, tengo este proyecto de 10 millones de dólares. Y ellos básicamente nos abren la carpeta y nos dicen, mira, a nosotros nos interesan proyectos de 100 millones de dólares para arriba. Entonces nosotros tenemos que crear, tenemos que desarrollar el país, tener más infraestructura, tener más inversiones, cosas que nosotros podamos ofrecerle a los inversionistas internacionales como para que ellos puedan ver que en Paraguay hay algo interesante donde ellos puedan invertir. ¿Y cómo actúa el mercado de valores, verdad? Básicamente lo que nosotros hacemos es unir las dos necesidades fundamentales, ¿verdad? Tanto de empresas que tengan alguna necesidad de financiamiento y también de inversionistas que tengan capital como para colocar. Entonces unimos esas dos necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de financiarse a través de la bolsa? Diversificar los riesgos. Es muy diferente a que si una entidad toma una deuda de un banco, por ejemplo, y todo el riesgo lo tiene ese banco sobre esa deuda. Entonces yo en el mercado de valores, yo tengo varios inversionistas que compran títulos de esta empresa, entonces el riesgo también está ahí diversificado, ¿verdad? Los costos competitivos también son bastante, digamos, es una ventaja realmente que tiene el mercado de valores. Los plazos, en la bolsa uno puede tomar una deuda a un plazo de 5 7 10 años inclusive. El aumento de la liquidez en el sentido de que todos los títulos del mercado de valores son negociables, ¿verdad? Es decir, si yo compro títulos de X empresa y yo por A o B motivo necesito liquidar mi posición, yo tengo la posibilidad de ofrecer esos títulos y negociar en el mercado secundario. Eh, Operar, digamos, en nuestra bolsa de valores local nos permite que nosotros tengamos una apertura en el mercado, en los mercados internacionales, donde los flujos de dinero son mucho más grandes, los volúmenes son gigantescos, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer un camino, un historial, digamos, en el mercado local para después salir al mercado internacional, ¿verdad? Y obviamente eso me da prestigio y por supuesto confianza, ¿verdad? Porque hay muchos requisitos que hay que cumplir y eso hace básicamente de que las empresas puedan estar mejor organizadas, ¿sí? Y siempre tomamos un caso de éxito, digamos, que es el caso de Frigorífico Concepción, por ejemplo, que hizo un buen historial local acá en Paraguay. Empezó emitiendo desde el 2012 aproximadamente. Y bueno, pasó por muchos procesos,
eh, llegó a, digamos, llegaba al vencimiento, pagaba el capital principal y así sucesivamente sacaron otra serie de deuda. Y bueno, así fue que en el 2020 ellos salieron al mercado internacional y lograron captar en ese momento 100 millones de dólares. Después emitieron 40 más, cancelaron eso y después tomaron una deuda de 300 millones de dólares, ¿verdad? Para darle una idea nomás de que hay que hacer ese paso previo, hay que tener un historial, digamos, en el mercado local para después salir a jugar a las grandes ligas, ¿verdad? ¿Y cuáles son los requisitos para poder inscribirse, para que una empresa pueda inscribirse en la bolsa, ¿verdad? Primero que nada, tener un capital integrado de aproximadamente 2.800 millones de guaraníes, que es el equivalente a 1.000 salarios mínimos. Adecuar también los estatutos de acuerdo al mercado de valores. Los estados contables, obviamente, tenemos que adecuar también según las normas. Tener una auditoría externa es necesario. Eh, Tener antecedentes adicionales y una empresa relativamente nueva y no tengo cómo medirle básicamente, ¿verdad? Entonces por eso es que una empresa tiene que tener algún historial. Y obviamente para una emisión de 1 millón de dólares en adelante o su equivalente en guaraní, ¿verdad? Necesitamos que esta empresa tenga una calificación de riesgo, para lo cual vamos a tener que contratar a una calificadora o una entidad especializada en otorgar calificaciones de riesgo y bueno, me otorga la calificación de riesgo como para que yo después pueda salir al mercado. Los pasos para emitir en la bolsa, partimos otra vez de los cambios de estatuto, ¿verdad? Porque en el objeto social del estatuto debe mencionar que la empresa eh, puede operar en el mercado de valores emitiendo títulos de deuda, ¿verdad? Se tiene que hacer una inscripción de la empresa ante la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay. Y también tenemos que inscribir un programa de emisión que viene a ser más o menos como una línea de crédito en donde yo indico cuál es el importe que yo voy a tomar de deuda, ¿verdad? Por más de que yo todo ese monto no voy a necesitar de una vez, yo puedo inscribir un monto global ya e ir tomando esa deuda por partes inclusive, ¿verdad? Tenemos que inscribir a la empresa ante la bolsa de valores y emitir la serie que uno va a ir sacando, ¿verdad? Uno puede tomar una deuda de plazos diferentes, con vencimientos diferentes, por ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a cómo le dé mejor el flujo a la empresa como para poder asumir esa deuda. Y bueno, luego ya la colocación de los bonos por parte de la casa de bolsa. Y la casa de bolsa es la que se va a encargar de acompañar a la empresa desde el día uno, básicamente, desde el momento en que la empresa decide entrar al mercado. La casa de bolsa le va acompañando incluso en la modificación de los estatutos, en el asesoramiento constante, la colocación hasta el vencimiento de la deuda, hasta el final. Entonces, ese es el papel de la casa de bolsa. ¿Y cómo las empresas pueden rentabilizar sus recursos? Y uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial son los fondos mutuos, ¿verdad? Primeramente tenemos el fondo mutuo disponible, que funciona básicamente como una caja de ahorros, pero que genera intereses diarios. Uno puede depositar y retirar en cualquier momento sin ningún tipo de costos. El único requisito para retirar es solicitar 24 horas hábiles antes, ¿verdad? Este es un simulador de rendimiento. Acá hay tres simuladores realmente. Hay uno por 100 millones, por 1.000 y por 5.000, ¿verdad? Entonces, uno puede tomar como referencia estos simuladores de rendimiento y va a poder ver cuánto es, o sea, cuál es el importe básicamente que podría recibir por el importe que uno coloca. Es el fondo mutuo disponible en dólares americanos. El rango de rendimiento está entre
3,5% y 4,25%. Este fondo tiene calificación de riesgo AA y bueno, uno puede empezar a invertir de $250 básicamente, ¿verdad? La cartera que componen estos dos fondos, el disponible guaraníes y el de dólares, es una cartera bastante conservadora porque está compuesta por títulos de entidades que tienen calificación de riesgo AA y AAA, ¿verdad? Entonces, es súper conservador colocar en este tipo de instrumentos. Y después tenemos otro fondo mutuo que está más orientado a colocaciones de mediano y largo plazo, ¿verdad? Para empresas que, digamos, ya están, digamos, con cierta liquidez que no van a utilizar en el corto plazo. Entonces pueden colocar en este tipo de instrumentos, diversificar un poco en este tipo de instrumentos, siempre teniendo en cuenta de que una de las características principales de un fondo mutuo es que si el inversionista necesita retirar su participación, obviamente el administrador de fondo tiene la obligación de devolverle, ¿verdad? Siempre sujetos a lo que dice el reglamento en cuanto a costos por retiro, ¿verdad? En los dos fondos mutuos que vimos primeramente, en eso no hay ningún tipo de costos por retiros. En este fondo crecimiento, este fondo está más orientado a una colocación de mediano y largo plazo, entonces hay ciertos cargos por retiros antes de los 3 años, pero también hay premios por permanencia a partir del cuarto año, ¿verdad? Yo tengo la posibilidad de duplicar mi capital en 7,5 años aproximadamente y bueno, la cartera que compone este fondo bueno, está compuesta por títulos de entidades con calificación de riesgo triple E en adelante, ¿verdad? Entonces, si a alguna de las entidades donde nosotros colocamos le llegan a bajar de calificación, nosotros tenemos, como administradora, tenemos la obligación de liquidar todos los títulos del emisor a quien se le bajó la calificación y reposicionar en los demás emisores que nuestro reglamento nos permite, ¿verdad? O sea, acá tenemos un par de simuladores donde vamos a poder ver la evolución del capital, básicamente, y vamos a poder observar de que en 7 años y medio aproximadamente uno duplicaría el capital. Así es. Y bueno, el paso, digamos, como para poder arrancar y tener un panorama mejor, ¿verdad? De todo de lo que conversamos, es agendar básicamente, agendar una reunión y bueno, indicar ahí, conversar acerca de varios puntos, principalmente los objetivos que tiene la empresa, ver los proyectos que uno tiene, cómo está trabajando. Entonces, de acuerdo a eso, vamos nosotros asesorándole y viendo qué es lo que más le conviene, ¿verdad? No sé si hay algunas preguntas. Tan, ahí, antes de que arranques con la Sí, pregunta, te quería avisar si podías activar de vuelta tu cámara, si todos te vemos también. por favor. Mientras tanto, todas las dudas que tengan para Chang pueden ir escribiendo en el chat de arriba de todo lo que él mencionó acerca del asesoramiento Cadien, del mercado de valores, si les queda duda de cómo funcionan a través de los fondos mutuos. Es súper abierto a preguntar lo que ustedes deseen. Ahí ya te vemos, Chang. Ya está activa tu cámara. Sí, acá hay una pregunta eh, sobre por qué Standard Poor's y Fitch no categorizaron también a Paraguay dentro del grado de inversión. Y yo creo que todavía no más, ¿verdad? Porque no todas las calificadoras califican a la empresa en un mismo momento, ¿verdad? Yo creo que es cuestión de tiempo nomás como para que la siguiente calificadora nos pueda mejorar la calificación y tener también el grado de inversión por parte de ese organismo, ¿verdad? Sí, sí puedes dejar también ahí de compartir pantalla, entonces te vemos solo a vos. Ahí, Ahí está. ahí estamos. Dice, tienen respaldo
tiene respaldo las inversiones por alguna entidad del Estado, ¿verdad? Eh, Depende. Obviamente los títulos del Estado sí están respaldados por el Estado, pero las entidades privadas, las empresas privadas normalmente emiten sin garantía, ¿verdad? O sea, los bonos, por ejemplo, no tienen la garantía del Banco Central como tienen los CEAs, por ejemplo, ¿verdad? Hay muy pocas entidades que ponen, o muy pocos emisores que ponen algún tipo de garantía o algún tipo de fideicomiso, muy pocos son. Normalmente emiten a sola firma. Sí, invertir en bonos del tesoro es de tipo conservador, dice. Sí, totalmente, totalmente. Para invertir en fondos mutuos disponibles de dólares, puedo hacerlo desde una cuenta bancaria en guaraníes, dice. Sí se puede, sin problemas. Se habilita el primer paso para poder operar en los fondos mutuos es habilitar una cuenta, para lo cual yo voy a tener que cumplir ciertos requisitos, es decir, firmar unos formularios, contratos, presentar algunos documentos personales o de la sociedad. Depende bastante de si voy a abrir una cuenta a nombre de la sociedad o a nombre o a título personal, la verdad. Eh, Necesariamente tenés que tener una cuenta bancaria en dólares, pero podés transferir el importe de tu cuenta de guaraníes, nosotros te pasamos el tipo de cambio, vos aceptás eso y digamos, hacemos la conversión, ¿verdad? Y eso se acredita a tu cuenta bancaria, a tu cuenta del Fondo Mutuo Dólares, ¿sí? Dice, se comentó que hay ciertos beneficios de ir a la bolsa, costo de deuda, plazo y liquidez. Dice, ¿cuál sería la diferencia vía banca? Una de las diferencias principales, eh, digamos, si vamos a comparar la deuda bancaria, es de que en la bolsa yo tengo la posibilidad de pagar intereses periódicos nomás, ¿verdad? Digamos, es decir, yo puedo pagar intereses cada 3 meses o cada 6 meses de acuerdo a cómo me dé mejor el flujo, ¿sí? Y pagar el capital recién al vencimiento, que puede ser dentro de 5, dentro de 7 o dentro de 10 años inclusive, ¿verdad? Esa es una de las ventajas principales que tiene la bolsa. Entonces, a mí me da la posibilidad de poder mover mejor ese flujo y amortizar recién al vencimiento, ¿verdad? Y el costo de la deuda es muy relativo. El plazo, obviamente, yo como emisor, yo como empresa que va a emitir títulos, yo puedo elegir el plazo, ¿verdad? Eh, el costo de la deuda, como te dije, es bastante relativo porque depende de varios factores. Depende del plazo, depende de la empresa, depende de la calificación de riesgo que se le otorgó a esa empresa, ver si es una empresa nueva, una empresa que ya tiene trayectoria. Hay muchos factores ahí que se tienen en cuenta, ¿sí? Dice, tengo entendido que en Estados Unidos existen empresas como el S&P 500, que son varias empresas en uno solo. Paraguay tiene algunos sí no. Paraguay no tiene ningún índice actualmente. A ver, la siguiente pregunta. eh, ¿Tienen algún cuadro que ilustre el impacto de la calificación de riesgo en cuanto a tasa que pide el mercado a la misma? Si tenemos un cuadro comparativo que podemos enviarles, le podemos enviar junto con la grabación de la presentación, ¿verdad? Como para que puedan tener, le podemos enviar un poco más de detalle, digamos, sobre esto, porque no queríamos hacer la presentación demasiado extensa como para no aburrir, ¿verdad? Pero sí, le vamos a enviar. Dice, respecto al costo, se puede decir que el costo de la deuda vía bonos es menor que el del banco, o tampoco, dice. Mira,
Nosotros somos conscientes de que el banco, digamos, no es súper competitivo a corto plazo, ¿verdad? El banco tiene que ser nuestro aliado siempre. Sí, a largo plazo es donde la bolsa tiene mejor ventaja normalmente, ¿verdad? En cuanto a costo de la deuda, básicamente. Y se puede ir agregando depósito en el fondo de crecimiento. Ejemplo, primer año empiezo con 10 millones, al segundo año deposito otros 10, o por cada depósito tiene que abrir un nuevo fondo de crecimiento. No. Uno puede habilitar la cuenta y así como mencionás, uno puede ir realizando depósitos cuando uno considere, ¿verdad? Ahora, en el fondo de crecimiento sí, cada depósito tiene su vida propia, su tiempo propio, por el tema de los cargos que hay por retiros y también por los premios por permanencia, ¿sí? Entonces, si yo reviso mi extracto del fondo de crecimiento, yo voy a poder visualizar de que se suman todos los importes, pero al momento de realizar retiros, primero se tiene en cuenta el depósito más antiguo, ¿verdad? Por el tema de los cargos y también por los premios. Y si tenemos alguna experiencia con emisión de empresas MIPYMES, y realmente no, porque así como vimos en la presentación, uno de los requisitos fundamentales es de que la empresa tenga un capital integrado de 2.800 millones de guaraníes aproximadamente, que son eh, o su equivalente en dólares, ¿verdad? Las empresas que emiten bonos primeramente pagan los intereses a los inversionistas, dice, y todo el capital devuelven con el último pago de intereses. ¿Cómo es la amortización del capital? La amortización normalmente es al vencimiento, ¿verdad? Sí, uno puede estructurar una emisión de manera a ir amortizando por el camino, es decir, pagar intereses, por ejemplo, eh, hasta la mitad del plazo y el resto pagar ya amortización e intereses, ¿verdad? Depende de la empresa básicamente eso, depende de cómo le dé el flujo obviamente también, ¿verdad? Pero la mayoría de las empresas amortizan recién al vencimiento. Dice, si miramos el largo plazo, podría indicar un rango de diferencia entre tasas en base a la experiencia de la casa. Y mira, es bastante relativo eso, porque depende de la situación del mercado en ese momento, en el momento de la emisión, ¿verdad? Hace, no sé, dos años atrás o un año atrás las tasas estaban bastante altas, pero ahora empezaron a bajar otra vez, ¿verdad? Entonces, depende bastante del contexto en que uno se encuentre, digamos, al momento de emitir. A ver, otra pregunta. Dice, dentro del acompañamiento de GADIEM se contempla un análisis del proyecto, recomendación de la mejor estructuración del mismo, plazos, tasas, la necesidad de colateral o no, dice. Sí, claro, nosotros le vamos asesorando a la empresa. Lo que nosotros primeramente hacemos es un análisis de la empresa que quiere emitir títulos de deuda, ¿verdad? Es decir, le hacemos un análisis bastante profundo para ver cuál es la situación de la empresa, cómo está. Y en ese análisis nosotros ya tenemos más o menos un panorama de cuál va a ser la calificación de riesgo que se le podría otorgar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso también nosotros vemos la factibilidad de la empresa, digamos, como para que pueda emitir, ¿sí?
Vemos ahí si va a poder cumplir con su deuda, vemos si le van a dar los flujos, obviamente, y nosotros le vamos acompañando, le vamos asesorando en todo momento, ¿verdad? Y en caso de que, bueno, los números estén bastante bien, obviamente nosotros, de acuerdo a la situación de mercado de ese momento, le vamos recomendando ciertas condiciones para la emisión. Dice, porque la rentabilidad es baja en dólares, que es más baja en dólares que en guaraníes, en el caso de los fondos mutuos, ¿verdad? Eh, en el contexto, digamos, nacional, siempre tuvimos una diferencia de tasas de guaraníes y dólares, ¿verdad? ¿Y por qué los fondos mutuos en dólares rinden menos que el de guaraníes? Y por la cartera, básicamente, ¿verdad? Porque ¿qué hace CADIEM, digamos, cada administradora con el dinero de los inversionistas? Coloca en títulos, principalmente en títulos de renta fija, son CEAs de entidades financieras, en bonos, y, digamos, sacamos un promedio básicamente del rendimiento de la cartera y bueno, eso se refleja básicamente en el rendimiento que queda para los inversionistas, ¿verdad? Y los títulos en bonos, los títulos en CDAs, en guaraníes, históricamente siempre rindieron un poco más que los dólares. Se van a desmaterializar las acciones, dice. Eh, Se están desmaterializando de a poco, es decir, cada vez hay más empresas, digamos, que digamos, que van cambiando de pensamiento y van desmaterializando sus acciones, ¿verdad? Son muy pocas todavía las que hasta hoy desmaterializaron, pero sí, yo creo que en algún momento, digamos, los entes reguladores van a exigir de que las acciones, principalmente de las empresas que cotizan en bolsa, sean desmaterializadas, ¿verdad? Dice, la inscripción de una empresa ante la superintendencia, aunque no emita, ya genera obligación de publicar informes financieros, sí. Dice, ¿cuál de los instrumentos financieros ofrece la mejor rentabilidad para el inversionista, considerando el riesgo también? Dice. Y mira, en el mercado de valores, digamos, tenés las acciones y tenés los bonos, ¿verdad? Que normalmente tienen mejor rendimiento en comparación a los CDAs, ¿verdad? Obviamente, como decís, si consideramos el riesgo, obviamente, a mayor riesgo, mayor ganancia, que es la regla fundamental, ¿verdad? Eh, Ahí las acciones, hay muchas acciones que rinden más que los bonos. Dice, pero entonces el costo de la deuda vía bonos no siempre mejora, no siempre mejora el del banco, es decir, no siempre se aplica la ventaja de financiación más barata. No siempre, no siempre. Por eso te decía que depende mucho de la empresa, depende mucho del plazo, depende de la calificación de riesgo, depende de muchos factores, ¿verdad? Para poder determinar la tasa. Obviamente el banco también verifica esos puntos, ¿verdad? Ver si la empresa ya tiene un historial crediticio, ver la calificación que se le otorgó a esa empresa. O sea, hay muchas cosas ahí que se analizan como para definir la tasa del crédito, ¿verdad? Una empresa relativamente nueva puede ya ser emisora, sí, puede ser emisora, ¿verdad? Tiene que cumplir con los requisitos, pero idealmente tiene que tener un historial, ¿verdad? Dice, ¿cuál sería el objetivo de desmaterializar las acciones? Básicamente el objetivo es de que la negociación sea mucho más fácil, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un cartón y mi cartón dice 100 millones, significa que yo soy propietario de la acción en la proporción de mi colocación, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo
necesito vender mis acciones, pero no quiero despojarme de la totalidad. En mi cartón dice 100 y necesariamente voy a tener que vender los 100, o sea, voy a tener que vender el cartón entero, no voy a poder vender 50 nomás, ¿verdad? Entonces, al desmaterializar las acciones, yo tengo la posibilidad de vender por partes, ¿verdad? Es decir, yo compré acciones por 100 y necesito 50 nomás. Entonces puedo salir a vender 50 y me quedo con los otros 50, ¿verdad? Esa es la ventaja de tener desmaterializadas las acciones. Y también al desmaterializar las acciones me evito el riesgo de que se me pierda la acción y yo entre en problemas, digamos, por la pérdida de ese título, ¿verdad? Dice, una vez cumplidos los requisitos y pasos para la emisión de bonos, ¿de qué depende el éxito de la venta de los bonos? Dice, hay un porcentaje que se venden al sector público, entidades financieras, de seguros, ¿en cuánto tiempo se estima vender toda la emisión? Mira, normalmente se venden todo en el momento, en el día, digamos, en el día de la emisión. eh, Más todavía si no hay muchos títulos de ese emisor dentro del mercado, se liquida todo en el día, normalmente. Dice, ¿cuál es el punto de vista de la Casa de Bolsa Cayenne sobre las empresas tecnológicas que cotizan en la Bolsa de Valores? ¿Son empresas más valuadas que otros segmentos del mercado considerando el crecimiento del sector en cuanto a tecnologías? Y no, yo te diría que no, nosotros no tenemos un índice como lo que tienen los mercados más desarrollados como para poder tener, digamos, una valoración más fuerte, digamos, hacia las empresas tecnológicas, ¿verdad? Dice, respecto de la tasa, si hablamos de una empresa estable, con buen historial, estructura, dice, si emite a largo plazo, en ese caso, se puede decir que sería más conveniente, sí, normalmente. Normalmente a largo plazo es más conveniente la bolsa. Dice, ¿se va a trabajar en la desmaterialización de CDAs? Sí. De hecho, que hay una institución que se llama Caja de Valores eh, y hay un proyecto bastante interesante que es el tema de la desmaterialización. Todavía nomás no, no está muy avanzado el tema de la desmaterialización, pero sí, nosotros creemos que en un futuro los CDAs deberían estar desmaterializados. Dice, para que el inversionista en acciones cobre dividendos luego de la asamblea ordinaria de socios, ¿en qué tipo de acciones debe invertir? Y fíjate que es muy relativo eso, porque primero que nada depende de si la empresa tuvo rendimientos o no, ¿verdad? Si la empresa no tuvo rendimientos, obviamente, ni si uno compra acciones preferidas o compra acciones ordinarias, no va a tener rendimiento tampoco, ¿verdad? Eh, y si en la asamblea se decide no distribuir, y bueno, tampoco ahí voy a recibir, ¿verdad? O sea, depende bastante de eso, de si la empresa tiene rendimiento o no, y si decide distribuir. Obviamente las acciones preferidas tienen, como su nombre dice, preferencia en cuanto en cuanto a cobro de utilidad, ¿verdad? Es decir, primero se le paga a los accionistas preferidos y después lo que sobra a los ordinarios. Pero en la asamblea se decide cómo se va a distribuir y demás. Sé qué costo tendría operar en bolsa aproximadamente como emisor y depende. Hay que cubrir los costos de la calificadora de riesgo, que está en torno a los 3.000, $5.000 aproximadamente, las inscripciones en la Comisión Nacional de Valores, cambios de estatutos, o sea, hay muchas cosas ahí que cubrir, ¿verdad? Dice, ¿es recomendable la utilización de fondos mutuos para las empresas? Sí, realmente bastante recomendable para las empresas
la utilización de los fondos como para optimizar ahí los recursos, optimizar la rentabilidad, ¿verdad? Principalmente porque en las cuentas corrientes normales no pagan por el dinero que uno tiene a la vista. Sí, creo que Bueno, ahí yo creo que terminamos podemos la ir, tanda de preguntas. así mismo, yo creo que podemos ir haciendo un cierre. Primero que nada, agradecerles a todos por su participación y dejarles algunas informaciones para que ustedes puedan seguir investigando más acerca del mercado de valores, acerca de los temas que estuvo mencionando Chang hoy. Toda esta información nosotros la tenemos también disponible en nuestra web www.cadien.com.pi. Ahí tienen los simuladores que estuvo mostrando Chang. También tienen un chat donde nos pueden escribir y pedir su asesoramiento. Tiene información sobre los fondos, sobre todos los productos. Y también van a tener disponible esta grabación en nuestra página de Academy. Así que hacemos una despedida y un agradecimiento final y les cedo las palabras de despedida a Chang. Muchas gracias a todos por sumarse a espacio de aprendizaje, como le decimos nosotros. Y bueno, les invitamos a que puedan sumarse a los próximos seminarios que vamos a tener. Y bueno, estamos nosotros a disposición siempre para cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, tanto sobre inversiones o tanto también sobre financiamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, nos encontramos a disposición y bueno, muchísimas gracias a todos.